En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la Constitución. La Constitución se puede hablar de muchas formas, ¿verdad? O sea, todo el mundo habla sobre la Constitución, pero realmente ya cuando uno llega a profundizar sobre lo que es la Constitución, uno puede ver diferentes formas, digamos, de ver y de abordar este tema. Por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, también de un conjunto de normas que le dan forma al Estado. Esa podría ser una forma. Otra podríamos hablar también solamente sobre el documento normativo, ¿verdad? O sea, ese, ese, ese documento, esos artículos que se encuentran dentro de ese documento y podemos hablar sobre eso. Pero también podemos hablar sobre cómo dentro de la Constitución, ¿verdad? Como un documento que le pone límites al poder político. Entonces, como tenemos diferentes formas de ver el tema de la Constitución, vamos a ir detallando. Primero, en la sociedad siempre necesita de alguna forma para poder organizarse, ¿verdad? Por lo tanto, la Constitución se reconoce también como pacto social, se le reconoce como la Carta Magna, se le reconoce como norma suprema y se le dan esos nombres porque la sociedad busca la forma de cómo establecer, digamos, acuerdos mínimos para que un grupo de personas gobernantes, ¿verdad? Se le pueda otorgar ciertos poderes a esas personas para que nos gobiernen. Y por supuesto los gobernados, entonces aceptamos las normas que se establecen para que nos den también seguridad y nos den los derechos fundamentales, digamos, que toda sociedad o todo ser humano necesita dentro de una sociedad. En ese sentido, se forma entonces un documento, una constitución, ¿verdad? Donde se establece un conjunto de normas en las cuales entonces cuando hablamos de la Constitución hablamos de ese conjunto de normas, pero nos referimos también a esa ley que está por encima de las otras normas y que se convierten como en la piedra angular para regular toda la vida social, para normar la conducta del ser humano a partir de una norma suprema. En ese sentido, la Constitución tiene dos elementos básicos. Uno que es, este, digamos, la parte dogmática, ¿verdad? Y la otra que es la parte orgánica. En la parte orgánica es la parte, digamos, donde la Constitución aborda de cómo va a organizar el Estado y también a quiénes se les va a delegar las funciones o las competencias adecuadas, ¿verdad? Para que de estas personas, los que van a ser los funcionarios, puedan desarrollar entonces todo un trabajo, digamos, de gobierno. Y en la parte orgánica también se encuentran todas las instituciones que se forman alrededor, digamos, de ese aparato del Estado y de cómo se organiza, ¿verdad? Y allí se establecen, por ejemplo, los tres órganos del Estado, el órgano ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Que se convierte como una estructura, digamos, básica para la administración del Estado. Pero también la Constitución decíamos que es un documento, ¿verdad? Es un documento escrito. En ese sentido, como documento escrito, se convierte también en una constitución, digamos, donde hay cierta formalidad y por lo tanto entonces debe de haber ese orden constitucional. Y por eso entonces ahí se integran, ¿verdad? Las normas incluso internacionales, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que son los tratados internacionales se incorporan también a partir de la misma Constitución, se crean nuevas leyes para darle forma al seguimiento, como los códigos, el código procesal, código procesal civil, código penal y sucesivamente.
Y finalmente tenemos también cómo la Constitución le da límite también al poder político, porque hay que establecer, digamos, que la Constitución establece también, por experiencia de sociedades anteriores, se ha visto de que el poder siempre absorbe, digamos, y se vuelven entonces tiranías, se vuelven regímenes que oprimen al pueblo, y por lo tanto entonces se busca que en la Constitución también regule ese tipo de comportamiento. Y es así entonces como la parte, digamos, en el catálogo incluso de la Constitución nuestra, del artículo 1 al 120, te encuentran todos los derechos fundamentales en los cuales los ciudadanos tenemos derecho, y que el Estado está obligado entonces a cumplir esos derechos. De igual forma, establece también garantías constitucionales que permiten la dificultad también para la reforma, ¿verdad? Aunque yo considero que la constitución nuestra es una constitución flexible, digamos, o más bien semiflexible, porque tiene elementos, digamos, de artículos pétreos, pero que de alguna manera puede flexibilizarse con el procedimiento, con los mismos procedimientos institucionales que cuenta ya la Constitución. Y finalmente entonces también decir de que la limitación entonces a través del poder político, a través de los mismos poderes, de los pesos y contrapesos que se establecen en los diferentes órganos del Estado. Bueno, más o menos hemos tratado de explicar qué es la Constitución de la República, términos generales y algunos aspectos también de nuestra Constitución de El Salvador. Agradecerles entonces, y esperando que queden satisfechos con estos elementos que hemos compartido en esta ocasión. Muchas gracias.